Fuerte abrazo hasta Buenos Aires. Pedro, buenos días. Diego Montaño lo saluda. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andas? Aquí siguiendo de cerca lo que está ocurriendo, mucho movimiento en la política argentina, un derrumbe en los bonos y en la bolsa argentina. Las principales acciones han caído, vienen cayendo en estos días. Hoy no es la excepción, y la alerta sobre el famoso dólar blue, ¿no? El dólar paralelo, que está muy cerca al oficial y que ha venido sufriendo un incremento sustancial en estos últimos días. Pedro. Sí, en realidad, bueno, acá no tenemos en este momento, o no tiene tanta preponderancia el dólar blue porque el dólar está flotando entre bandas, aunque el gobierno tiene cierta intervención sobre lo futuro, lo que se llama dólar futuro, y con eso puede establecer, pero sí la crisis o los problemas que está teniendo el gobierno nacional se ven reflejados en que está llegando al techo de la banda, la parte más alta, que son 1.400 y pico de pesos por cada dólar, y eso hace que si llega a partir si supera ese techo, el gobierno tiene que salir a vender con reservas para mantenerlo, y los dólares con los que vendería esas reservas son los que cobrarían los bonistas. Por eso los bonos están con este problema, que es un problema de corte económico al que se llega por un problema político. ¿Cuál es el problema político? Bueno, desde la derrota del 7 septiembre, el domingo 7 de septiembre, creo que que habló, esa provincia de Buenos Aires, es el distrito de, bueno, para votar, y el PP ganó por 14, que Estamos teniendo algún problema había. con la conexión. Decía Pedro, el problema político que está enfrentando el gobierno de Javier Milei surge a partir de las elecciones provinciales en Buenos Aires del 7 de septiembre, justo después de aquella derrota por más de 14 puntos del gobierno frente al peronismo. Hablamos con Pedro y decía, a partir de esa derrota política es que el gobierno viene sufriendo y entrando en una crisis política de la que no está sabiendo cómo salir. De hecho, ha habido un nombramiento de un ministro del Interior, una figura que se había eliminado durante la primera etapa del gobierno de Javier Milei y hoy se restablece. ¿Tiene un efecto positivo? No. Ya hemos recuperado el contacto con Pedro. Sí, hablaba justamente sobre la crisis política devenida después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre. Desde ahí, eso, lo que mencionabas vos antes de los casos de los audios de un funcionario muy, muy cercano al presidente Milei, abogado de él en algunas causas, con el tema de supuestas coimas. A partir de ahí un silencio del gobierno y todavía está aturdido, se lo ve golpeado, y hoy en el Senado puede tener otro revés, porque pueden los senadores pueden rechazar el veto, perdón, del presidente a la ley que distribuye los aportes del Tesoro Nacional en cada provincia. Entonces, sería otro revés más para el gobierno cuando queda un mes la elección nacional. Ahí sí se eligen todas las provincias. Eh, Está complicado. Ayer el revés fue por 181 votos a 60 con el tema del Hospital Garrahan, de los fondos para ese hospital, y fue de 174 a 67 votos con dos abstenciones en el tema del financiamiento para las universidades nacionales. Así que, y aparte, desnudó esa sesión en diputados, desnudó problemas entre algunos de los aliados que tiene La Libertad Avanza, como ser el PRO, que está complicado, y se pelearon ahí incluso adelante de las cámaras diputados que son de Mauricio Macri, que ahora están cercanos a Milei. Así que la crisis es bastante grande en el sentido político más que nada, y tiene su repercusión, su coletazo en la economía cuando queda, ya te digo, el 26 de octubre son las elecciones nacionales. Ahí se eligen todas las provincias. Vamos a ver cómo le va al gobierno y qué puede venir después de eso.
si se repiten en la provincia de Buenos Aires, que es la que más diputados nacionales elige, si se repiten los números de septiembre, el peronismo ganaría 4 bancas y los libertarios con la fusión con el PRO no quedarían apenas 2 más. Así que no sería una muy buena elección. Hay que ver hay que ver cómo repercute esa elección de septiembre, si va más gente a votar, porque hubo un ausentismo importante. Y si la gente que va a votar lo hace por el gobierno, no lo hace por la Libertad Avanza, recordando que por primera vez se va a utilizar la boleta única de papel en la que los argentinos, todas las provincias van a tener que ir con una pirome, una lapicera y poner una cruz en la lista que quieran. 8 provincias de las 24 eligen senadores y diputados elige todo el resto del país. Y bueno, esto en medio de, como bien decía Pedro, una tensión no solamente en el PRO, en la fuerza que comandaba Mauricio Macri y que posteriormente se alió a la Libertad Avanza, sino dentro de la Libertad Avanza. Incluso hubo alguna diputada que votó en contra justamente que más bien rechazaba el veto el año pasado. El gobierno había logrado en esta coalición 87 votos, hoy hablamos de 60, es decir, 27 votos han perdido a lo largo de un año, algo que en política dice mucho, ¿no? 27 votos de un año a otro en medio de esta crisis que además, bien decía Pedro, el tema de los audios que involucran a la hermana del presidente, por supuesto, comprometen mucho más. Y hoy se tenía que levantar el secreto de sumario, en este caso, Pedro, con esto se conocerían más detalles de esta investigación. ¿Qué se espera o qué rumores hay en los pasillos o en Comodoro Pi, en los tribunales de justicia? Sí, bueno, hay que ver si se termina de saber. Hay un audio que supuestamente fue grabada la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, hermana del presidente. Ese audio aparentemente tendría unos 50 minutos. Entonces se conocieron unos pocos segundos de ese audio. Hay que ver si se puede escuchar eso, si hay alguna novedad. Aparentemente no la habría, pero bueno, vamos a ver si está, si se termina de conocer. Y también el tema de los audios de pañuelo y esa causa que avanza y fue tomada, ya se le tomó declaración a un ex aliado del gobierno, que es Cerimedo. Fue un asesor importante en lo que es la campaña electoral y sobre todo la parte de redes sociales. Bueno, hay que ver si a partir de ese testimonio que dijo que Españolo ya le había adelantado el tema de las supuestas coimas en la agencia de discapacidad, bueno, es un problema porque ahora para el gobierno porque se siguen declarando más personas y se empieza a saber, bueno, y el otro tema que se puede llegar a saber en estas semanas es si Españolo finalmente se va a acoger a la ley del arrepentido, ¿no? Ese Diego Españolo, que era el abogado en algunas causas del propio presidente Milei y amigo, uno de los que iba los domingos a la noche a escuchar ópera a la Quinta Presidencial de Olivos, una actividad que suele hacer el presidente Milei, que sigue haciendo el presidente Milei con economistas y allegados. Bueno, entonces aquellos audios de Españolo todavía van a tener dar que hablar y cuando queda, ya te digo, un mes o un poquito más de un mes para las elecciones de octubre, que son en todas las provincias, no solamente en Buenos Aires, y vamos a ver cómo repercute esto en el electorado, ¿no? Porque en Buenos Aires algunos te dicen que es por esto, algunos que es por la crisis económica, pero se sintió mucho y perdieron muchos votos. Con la fusión del PRO deberían haber tenido arriba de 40 puntos en la provincia de Buenos Aires y quedaron bastante, bastante lejos del peronismo que recuperó votos, en especial en el Gran Buenos Aires y en algunas secciones que tienen municipios, está gente de campo, que ahí fue extraño que haya crecido el peronismo, pero bueno, así fue. Y tiene que ver un poco, tal vez, con la crisis económica que estamos viviendo, que se representa en la recesión, ¿no? Sin embargo, Pedro, cuando uno lo escucha al presidente Milei, por ejemplo, ayer estuvo en Paraguay
y dijo que cuando él se hizo cargo de la presidencia, los sueldos promedios en dólares eran alrededor de 300 y hoy están entre los 1,000 y 1,200 dólares. Pedro, quisiera preguntarle si es que realmente los salarios en la República Argentina han tenido ese salto en estos 2 años del gobierno de Javier Milei. Sí, lo que pasa es que el salto también hay que tenerlo en cuenta con lo que sale el consumo. Argentina está muy cara para consumir, los productos están muy caros comparado con la región. Entonces, por ahí un incremento salarial o cobrar $1.000 de salario no alcanza a fin de mes. A fin de mes no se llega. Una persona importante, un jesuita, un cura que trabaja en el Gran Buenos Aires de todo, que es Rodrigo Sarazaga, de que la diferencia entre la clase baja y la clase media en Argentina son 8 días. A algunos les alcanza hasta el día 12 y a otros hasta el día 20 del mes. Así que por más que se cobre más dinero, como es tan caro el costo de vida, no se alcanza a fin de mes y hay muchas personas que tienen 2 o 3 trabajos. Entonces, es muy complicado. Por eso también aquel que sí tiene dinero y que tiene posibilidades, que hay un sector de la sociedad argentina que lo tiene, es el que está viajando al exterior. Otro problema en cuanto a que se están yendo de dólares por turismo, en lugar de entrar. Por eso está muy caro. Ya lo van a ver que de Bolivia o de cualquier otro país venir a Argentina es muy caro consumir, comprar productos. Está muy caro que te suba el sueldo, hay que ver rindes eso. Esa es la pregunta real que hay que hacer y por eso me parece que el gobierno también puede haber perdido apoyo en una parte del electorado, ¿no? No haber tenido en cuenta, por eso fue el jefe de gabinete de Guillermo Franco, ese jefe de gabinete de Milei, hacía una autocrítica después de la elección bonaerense diciendo que por ahí lo que ellos entienden que es la macro que está bien cerrada no se está sintiendo en el comercio pequeño y que la micro, que es esto que te digo del bolsillo de llegar a fin de mes. Se han conocido datos de, por ejemplo, la cantidad de empresas, pymes que se han cerrado justamente en el 2024 y en lo que va del 2025, la cantidad de kioscos que se han cerrado por la falta de ventas, porque justamente el tema de los precios hace, diríamos, imposible de poder sostener este tipo de negocios. Solo para graficar para nuestra audiencia, Pedro, ¿nos podría decir, por ejemplo, en cuánto está rondando el kilo de algún corte de carne, digamos, el de nalga que se utiliza para la milanesa? Rondando, ¿qué precios está el kilo de este producto que es parte del emblema de la Argentina? Argentina históricamente es un gran productor de carne y consumidor de carne, uno de los más importantes de la región, aunque ha tenido récords a la baja de justamente el consumo per cápita de este alimento. ¿Cuánto está la carne hoy en día en la Argentina? Bueno, es un precio relativo, no lo puedo decir específicamente tal o cual corte, pero sí puede estar entre 20.000, de 20.000, de los cortes más caros, ¿no? 20.000, 30.000 pesos, depende de la carnicería, depende de dónde se busque ese corte, por eso es caro. Hay otros productos que también han subido, que más allá de ese que es como muy icónico de Argentina, que tiene que ver con la carne, pero el pan también ha subido, entonces si bien la inflación estabilizada o están rondando siempre el 2% y estaba mucho, bajó a costa de lo que algunos economistas consideran que es una recesión y esto que vos mencionabas recién de la caída del consumo, que está ya viéndose reflejada en cierre de locales, pero no te puedo decir exacto, que no lo preparé, pero sí está caro, entonces se redujo Bueno, si uno más que, o menos, eh, si uno saca más o menos en dólares, estaríamos hablando que entre 20 y 30 dólares el kilo de carne. Algo que más o menos en cuánto rondaba en promedio, aunque en la Argentina es muy difícil tener precios fijados porque justamente la inflación históricamente fue un tema y esta disparidad del dólar que hoy ya no existe tan dramática como por ejemplo en el gobierno
anterior, en el de Alberto Fernández, donde el dólar blue duplicaba prácticamente al dólar oficial, algo que está ocurriendo en este momento en nuestro país, pero cuando hablábamos del precio dólar, el kilo de carne, más o menos cuánto era, cuánto para entender el salto de los precios actuales a lo que en promedio se manejaba. No te puedo decir porque, bueno, es esto mismo, había mucha inflación y había que recordar en qué momento, porque fue el momento donde tuve solo la carne, no la deja cortar, digamos, el gobierno anterior, ¿no? Entonces, para que haya abastecimiento, sí podía pero hay que ver cuánto estaba el dólar en ese momento como para establecer. Había mucha inflación, recordemos que el año de Sergio Massa como ministro de Economía, en la presidencia de Alberto Fernández, llegó a 200%. Y algo parecido a Bolivia, que fue que en ese último tiempo también había algunas veces, algunos días, falta de combustible y largas colas se vieron en algún momento. No es algo habitual, pero se vio justo encima, justo en la campaña 2023. Pero sí, no es que hubo un salto, el salto grande estuvo en diciembre del 2023 y enero del 2024, cuando Milei hace una devaluación brusca del peso. Después los precios empezaron a estabilizar, pero bueno, el salto fue pegado ahí. Y lo que decíamos del que es el bajo consumo. Bueno, justo Pedro nos hablaba del bajo consumo, que no solamente se da en el bajo consumo de la carne, sino también una reducción en el consumo de leche, por ejemplo, ciertos indicadores que muestran una reducción en la calidad de vida, según los estudios justamente, por ejemplo, de la Universidad Católica Argentina, que siempre siempre está haciendo justamente estos análisis. No sé si ya lo recuperamos a Pedro, me dicen ahora. Estamos viendo, bueno, esto es parte del trabajo de algunos medios de comunicación, que hace un mes valía 13.500 pesos el vacío. Hoy habría que ver, bueno, nos dice entre 20 y 30 mil, dependiendo el corte, obviamente, y esto que se suponía se iba a superar con el gobierno de Javier Ahí, Milei. Me dicen si lo recuperamos a estoy Pedro. ahí, sí. Sí, Pedro. Bueno, por eso decía carnicería, hacer carnicería donde sí está 15.000, todo depende dónde vayas a buscar y qué corte, ¿no? Hay cortes como lomo o algunos cortes nuevos como tomahawk, digamos que son todavía más, por eso puede estar 30.000, pero sí puede estar 15.000 pesos el kilo de carne de vacío, como decías ahí, por ahí estaba 12.000, puede haber aumentado un poco, pero sí está, es un número bastante alto, ¿no? Para lo que es el salario promedio, mucha gente está con bajo salario y también hay dos o tres trabajos. Lo que está pasando es que muchas personas que tienen un trabajo en blanco no llegan a fin de mes y después se bajan la aplicación y son choferes de Uber o que es el sistema este de transporte de remis o hacen ese tipo de trabajo como para complementar el salario que tienen de su primer trabajo, ¿no? Pedro, más o menos, ¿cuánto está rondando un salario promedio en la Argentina? Un profesional, no vamos a decir del periodismo porque sabemos que somos mal pagados en todos lados, pero digo otros rubros. En promedio, ¿cuánto está ganando un profesional en blanco? Esto quiere decir formalmente en una empresa, con aportes a la jubilación, derecho a vacación, derecho a una obra social, en el caso de Bolivia un seguro de salud. En promedio, ¿cuánto es el salario? Puede estar más o menos en 1.200.000 pesos, 1.300.000, depende que son más o menos estos $1.000 los que habla Milei. Pero bueno, los gastos son muy, muy elevados. Digamos, depende cómo tengas la medicina prepaga, está desregulada, entonces los precios están muy altos. Y hay otros productos, los alquileres también están muy altos, por lo menos en Buenos Aires y en alguna otra región del país, por ejemplo en Neuquén, donde está cerca de Vaca Muerta, los precios, o Comodoro Rivadavia, los precios de los alquileres son muy, muy altos, incluso parecidos a los de Buenos Aires tal vez, o más.
Así que son esos por ahí $1.000, mucha gente está por abajo de eso, mucha gente está en 1 millón de pesos. Eh, Así que por eso es que buscan ese segundo trabajo que te decía, en algunos casos con Uber o con otras plataformas parecidas a esa, como para complementar, ¿no? Muchas personas están teniendo pluriempleo, más de un empleo, dos, algunos no declarado, digamos, pero sí se están haciendo este tipo de trabajo para poder llegar a fin de mes, porque está complicada la situación en términos generales. Pedro, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros, los datos que nos da para entender qué es lo que está ocurriendo en la Argentina. Siempre es bueno tener una mirada desde el lugar y ese país que estimamos mucho y que la colectividad más grande de bolivianos y bolivianas que residen fuera de nuestro país justamente está en la República Argentina. Es un país hermano, tenemos una frontera, pero que nos divide, pero muchas cosas que nos unen, mucha historia que nos une, personajes que también han formado parte de la historia desde la independencia, como Juana Zurduy, tanto para la Argentina como para Claro. Bolivia. Así que siempre es un placer, Pedro, un fuerte abrazo y será hasta otra oportunidad. Bueno, muchas gracias.